Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Vamos a continuar con nuestras videoclases de montajes electrohidráulico. En este caso el mando lo estamos comandando con nuestro logo que estamos utilizando, el logo 1224RCE. Este es el segundo ejercicio. Estamos iniciando con los más sencillos. En este caso estamos trabajando con cilindros de simple efecto hidráulico. Acá tenemos, esta es nuestra cabina de mando. Esa es la simulación que estamos haciendo, y a apenas unos metros tenemos el motor, la bomba y el actuador de simple efecto, y de esa manera estamos diciendo y estamos simulando lo que acá tenemos nuestra cabina de control, y allá pues tenemos el elemento que hace el trabajo. Entonces ahora vamos a hacer otro sistema, ¿verdad? En este caso la programación, la condición dice al pulsar nosotros marcha, el émbolo se desplaza, se mantiene afuera hasta que pulsemos paro. Entonces para hacer eso debemos utilizar una marca, un auxiliar a la marca, para que exista la retención eléctrica o retroalimentación eléctrica por este camino de acá, y la marca también va a mandar a encender lo que nosotros conocemos como la salida Q1, y que representa el solenoide de la electroválvula. Entonces vamos a hacer las conexiones. Ya en el ejercicio anterior explicamos cómo hacer la comunicación. Estamos utilizando el protocolo Ethernet, cable Ethernet RJ45 de 8 pines. Entonces estamos haciendo ese enlace con la PC con el logo. Eso ya lo explicamos en la clase anterior. Entonces ahorita solo vamos a hacer las conexiones. Entonces tenemos que conectar un pulsador. Ya hablamos de cómo se habilitan las entradas. Este PLC es PNP. Entonces vamos a utilizar el positivo. Estaríamos utilizando este de acá, va a ser mi pulsador de paro, o sea I1, y este de acá va a ser mi pulsador de marcha, o sea I2. Así lo tenemos en el diagrama. Primero tenemos nuestro pulsador de paro, es off, o sea el normalmente cerrado, es I1, y el pulsador de marcha es I2, que es el encendido. Entonces de esa manera los vamos a ir conectando. Entonces de nuestra fuente vamos a habilitar acá el común. Vamos a habilitar el común con un punto de conexión positivo. Por lo tanto vamos ahora a utilizar el I1 con el pulsador 1. Por lo tanto agarramos el pulsador 1 hacia I1. Ahí tenemos. Ahora venimos y tomamos el pulsador 2 de nuestro entrenador PLC de logo hacia la I2 que tenemos acá. Entonces acá, vamos a ver, hacia la I2. Ahí tenemos conectada la entrada. En este caso, si revisamos la programación, nosotros solo vamos a conectar entradas y salidas físicas. Por lo tanto, entrada física tenemos paro, tenemos marcha. La marca con sus auxiliares no solo son variables de sistema, no tenemos por qué hacer las conexiones físicas. En cambio la Q1 es una salida física, esa sí necesitamos conectarla. En este caso este es el solenoide, es el solenoide de la electroválvula, que en el ejercicio anterior nosotros explicamos cómo lo íbamos a conectar. Entonces ahora vamos a venir a conectarlo a la salida de Q1. Entonces vamos a habilitar nuestra salida aquí. Lo hacemos de esta manera en nuestro pequeño entrenador del logo. Habilitamos el punto en común. Vamos a tratar de que se vea ahí. Ese es el punto en común con el positivo, para que después cerremos el circuito en negativo. Entonces esta salida es la que nosotros vamos a direccionar hacia el solenoide de la electroválvula que estamos utilizando. Entonces desde la electroválvula vamos a traer las dos líneas. El rojo es el positivo, por lo tanto el rojo lo vamos a conectar en la Q1. Ahí lo habilitamos en la Q1. Y el color azul, hacemos el cierre del circuito acá en el negativo. Solo les recuerdo que esta es una manera didáctica en la que yo he encontrado para hacerles llegar a todos el conocimiento. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos todo lo que es fuerza. Ya está eso montado, ya no podemos hacer más en eso. Aquí tenemos las dos líneas del solenoide, el positivo y el negativo de esta electroválvula que es hidráulica 4 vías, 2 posiciones. Entonces ahora vamos a habilitar acá con
y vamos a abrirle paso a la llave. Aquí le abrimos paso, ya tenemos la parte hidráulica acá. Solo nos haría falta lo que es la parte de control. Entonces, como ya tenemos acá, aquí en control, ya habíamos explicado, tenemos nuestro pulsador de marcha, que sería el I2, nuestro pulsador de paro, que sería I1. El pulsador 1 es I1 y el pulsador 2 es I2. Y en la programación ya todos sabemos de que acá el pulsador 1 es apagado, el pulsador 2 es encendido. Entonces, ahora vamos a hacer el pulso. Acá nosotros pulsamos y aquí nosotros quitamos el pulso. ¿Ya vimos? Ok, ahora vamos a ver allá. Pulsamos marcha y el émbolo sale. Y se mantiene afuera. Aquí está mi mano, ¿verdad? Se mantiene afuera hasta que pulsemos paro. Pulsamos paro, que es I1, y él retorna a su posición inicial. Vamos a hacerle una pequeña ampliación para que tratemos de que se mire. Pulsamos, él sale y se va a mantener afuera. Pulsamos paro, él retorna a su posición inicial. Así, de esa manera es que se va a estar actuando. Entonces vamos a tratar de hacer una toma que se vea. No es difícil hacer una toma, se me hace difícil hacer una toma que se vea ambos a la vez, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestro entrenador. Cuando pulso I2, que es este, el émbolo sale, dejo de pulsar, él se mantiene afuera, ¿verdad? Ahora vengo a pulsar paro, que es este, y el émbolo retorna a su posición inicial. No sé si se mira ahí. Vamos a tratar de hacer una toma. Entonces aquí tenemos, este es el pulsador 2 que va con I2 y representa lo que es marcha. Cuando yo lo pulse, o sea, lo pulso y quito el pulso, el émbolo sale. No sé si se ve allá, el émbolo quedó afuera. Ahí está afuera. Y ahora cuando pulse paro, o sea, pulso aquí, él regresa a su posición inicial. Aquí pulso marcha, paro, marcha, paro, marcha, paro, marcha, paro. Igual es allá, ¿verdad? Se puede ver. Marcha, paro, marcha, paro. Bueno, y aquí vamos a terminar esta videoclase donde estamos haciendo el accionamiento de un cilindro hidráulico de simple efecto con marcha y paro. Ahora en la siguiente videoclase vamos a hacer el montaje de un cilindro hidráulico de doble efecto. Muchísimas gracias a todos mis amigos que están viendo estas videoclases y que la están compartiendo con sus amigos en sus redes sociales.